¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro estudio más de Romanos. Tuvimos, no recuerdo si fue una o 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas que no tuvimos nuestra reunión. La primera de ellas tuvimos el retiro de matrimonios de la Riviera Maya. Fue el jueves antepasado que inició con el doctor Armando Alducin, que ustedes saben que es cada año en octubre. Y bueno, nos fuimos desde el jueves, ¿verdad? Que inició el retiro y luego nos quedamos unos días más por allá con la familia. Hay hermanos que luego olvidan sus maletas y sus gogles, entonces tuvimos que quedarnos pues por amor a ellos, ¿verdad? A darnos una vuelta por ahí para verificar que nadie hubiera olvidado nada. Por eso es que tuvimos un par de semanas sin nuestro estudio de Romanos, ya los extrañaba, aunque no los tengo aquí frente a mí. Los imagino, ¿verdad? Cada uno de ustedes reunidos ahí en la sala, algunos tirados en la cama. No falta quien se inspira más ahí en el baño, ¿verdad? Y tiene más privacidad y quizás hasta ahí se encierran algunos. Pero bueno, me da mucho gusto poder a distancia y en línea, pero nuevamente conectarme con todos ustedes en vivo. Y pues esta es la razón por la que hemos dejado este estudio en vivo, ¿no? Yo les he dicho que podríamos pregrabarlo y tendríamos un set profesional de fondo y con la pantalla verde podría tener atrás de mí la Torre Eiffel y decir que estoy transmitiendo desde París y cosas por el estilo, pero creo que no hay nada como esa conexión en vivo. Entonces, pues reanudamos hoy y espero ya que de aquí hasta finales de diciembre ya no tengamos ningún motivo de suspensión, si Dios quiere. Todo noviembre y todo diciembre continuaremos cada jueves como lo estábamos haciendo a las 8 de la noche con nuestro estudio y ya estaremos suspendiendo yo creo que hasta el jueves 23 y 30 de diciembre, pero ya les avisaré yo más adelante. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios donde quiera que estés. Ya te la sabes, excepto si vas manejando no cierres tus ojos. Todos los demás junto conmigo díganle: Señor, te doy gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos otra vez estar reunidos a distancia, Señor, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para poder recibir de tu palabra. Pedimos que hoy nos edifiques a través de esta enseñanza, que quites todo estorbo del medio, Señor, y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Danos entendimiento y dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a ver hoy un tema bien interesante, a lo mejor no muy práctico, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo. Romanos 8 se caracteriza porque tiene enseñanzas no solamente doctrinales, sino que al mismo tiempo nos dan algunos lineamientos para nuestra vida. Hablamos bastante de lo que es la vida en el espíritu y la vida en la carne. Y lo último que vimos hace 3 semanas, si ustedes recuerdan, todos aquellos que se conectaron, ya desactivé la opción de ver comentarios. Recuerden que hasta el final los leo y les prometo que siempre los veo todos, pero los desactivo durante el mensaje para no estarme ahí distrayendo. Lo último que vimos es Romanos capítulo 8, versículo 17, que dice que si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y hablamos un poco acerca de esta doctrina, que es el último proceso de todas las doctrinas de la salvación. Después de todo lo que hemos venido viendo, la justificación, la redención, la reconciliación, la expiación y todo lo raro que termina en Sion, la culminación, la cúspide de todo es ya cuando estemos en la presencia de Dios en la eternidad, la glorificación. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo esto lo vimos en la última enseñanza, donde vimos cómo serán más o menos esos cuerpos glorificados y de qué serán capaces, nuestras capacidades, entre otras cosas. Ya para más información está la serie de Si nos reconoceremos y conviviremos en el cielo, donde hablamos un poco más al respecto y espero pronto poder sacar ya los audios en MP3. Mientras tanto, por ahí pueden buscar los videos tanto en mi página como en las páginas de YouTube que las suelen subir, porque mi página de YouTube, la última vez que se actualizó fue cuando Pablo le escribió su carta a Timoteo, ¿verdad? De ahí para acá no la han actualizado. Pero bueno, espero que antes de que venga Cristo podamos actualizar esa página de YouTube. Mientras tanto, pues ahí búsquenle en Facebook.
o si no en YouTube con el nombre hay otras páginas que la suben y paradójicamente hay otras páginas que no son mías y que están mucho más actualizadas que la mía, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quieren que haga? No tengo un social media manager contratado que me esté llevando todo esto. Así que yo digo, mientras alguien las suba, está perfecto. Ahí las buscan con el título y ahí las van a encontrar. Pero bueno, entramos de lleno a nuestro mensaje del día de hoy. Y es que no solamente a nosotros nos espera la glorificación, sino que esta transformación que ya vimos en la última enseñanza, que nosotros tendremos en nuestros cuerpos, que serán completamente restaurados y mejorados y perfeccionados y será quitado el pecado del medio. No sé si tú lo sabías, pero esto mismo, como hoy lo vamos a aprender, quizá hoy y la próxima semana, porque me voy a ir sin prisa, también va a ocurrir con el resto de la creación. Lo que la mayoría de la gente piensa es que nosotros vamos a vivir en el cielo. Y esto es parcialmente correcto. ¿Por qué digo parcialmente correcto? Porque cuando nosotros morimos, sí nos vamos temporalmente al cielo, a lo que los teólogos llaman el estado intermedio. Se le llama así porque es el estado presente y es intermedio porque no es la vida actual en la tierra, pero tampoco es todavía la vida eterna. Están en el cielo aquellos que han partido en Cristo, a la espera ya de aquello que no será temporal ni intermedio, sino eterno. Y mucha gente piensa esto, ¿no? Vamos a irnos al cielo, Dios va a destruir la tierra, se va a acabar la creación, únicamente aquellos que fuimos salvos en Cristo estaremos ahí y todos los animalitos pues dejarán de existir. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia nos enseña. Hoy, y no te espantes ni me taches de hereje, hasta que termine el mensaje, te voy a demostrar que donde tú y yo viviremos juntamente con Cristo es en la tierra, en esta tierra. Por eso te he dicho muchas veces, no tengas envidia de la gente que a lo mejor es tranza y tiene poder y anda de aquí para allá aparentemente disfrutando porque, número uno, en realidad sin el Señor, la Biblia enseña que no tienen la capacidad de disfrutar de lo que tienen y tú puedes verlo en sus vidas vacías, pero no es el tema de esta noche. Y número dos, va a ser temporal. Cuando tú y yo vengamos a esta tierra, será una tierra completamente renovada, restaurada. O sea que tendremos vacaciones mucho más chidas, dicen los jóvenes en México, que toda la gente que anda por todas partes y a lo mejor tú los ves, ¿verdad? Y ahora que salió el caso de Emilio Lozoya, gobernante o funcionario corrupto en México, del cual los mexicanos estamos enterados y la cantidad de dinero que se robó, que obtuvo a través de tranzas, dices, bueno, es impresionante, y dónde vivía y en los lugares donde él estaba, pero todo eso no se compara con la nueva tierra que Dios va a hacer, y ahí viviremos juntamente con él y reinaremos, pero no temporal, sino eternamente. Por eso Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente de entrada no son eternas, y Dios nos da su gracia y nos da muchas bendiciones y oportunidades de disfrutar de esta vida, pero aunque tú como él, que él sí sufrió en verdad de forma permanente persecuciones y cárceles y lo apedreaban y muchas cosas, ¿no? Y hoy la iglesia tantito le hace achú, ay Señor, ¿por qué me dio COVID? Y bueno, les hubiera tocado lo de Pablo, y yo creo que no hubieran aguantado ni 3 días de cristianismo. Si Pablo resucitara y viera de las tonterías que nos quejamos, o nos ahorca a todos o el hombre se vuelve a morir. Pero él que sí padecía, dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros ha de manifestarse. E inmediatamente de aquí se enlaza a la enseñanza de esta noche, versículo 19, donde nos va a demostrar que esa restauración y esa glorificación que hay en nosotros, también vamos a verla nosotros en el resto de la creación. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, y ojo que está separando, si tú ves todo el contexto previo y el que viene después, hay una clara separación entre nosotros los seres humanos con la creación. O sea, cuando habla de creación no está hablando de la humanidad, sino de toda la naturaleza, de todo el mundo creado por Dios. Y todo ese mundo, todos esos ecosistemas, dice la Biblia que tienen un anhelo ardiente que es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, versículo 20, fue sujeta a vanidad,
pero no por su propia voluntad. No es que la creación quiso que entrara el pecado. Recuerda que cuando entró el pecado, también entró la muerte a todo el mundo y entró la maldición. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían sido puestos como autoridad de toda la creación. Dios les dijo, sojuzgad la tierra. Entonces, cuando ellos caen, viene la causa del pecado sobre Adán y Eva, pero también sobre todo aquello donde ellos dominaban. Aguas con ser tú la autoridad en algún lugar, en alguna institución, en algún gobierno, en tu congregación, en tu propia casa, y no caminar buscando la voluntad de Dios, porque puedes no solamente ser afectado tú personalmente, sino también todo aquello sobre lo cual tú estás gobernando. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Entró la maldición del pecado a toda la creación y entró el mundo en un estado de entropía, en el que todo tiende a descomponerse, en el que todo tiende al caos, en el que los sistemas se van desgastando, se van deteriorando, los recursos se van terminando, y esto es lo que dice la Biblia. La creación fue sujeta a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Pero ve qué interesante esto, en esperanza. No dice del que la sujetó en maldición, sino que habla aquí de esperanza. Ahora, en muchos mensajes anteriores hemos hablado de la esperanza que nosotros tenemos, pero qué interesante es ver que la creación también ha sido sujeta en esperanza. O sea, hay algo que le espera a la creación, que no es la aniquilación, porque la palabra esperanza del griego elpis significa esperar algo con expectación, con anhelo. Ahora, vamos a demostrar en esta noche que no es la aniquilación aquello que le espera a la creación, porque es lo que mucha gente cree. Ya la creación quiere que todo se termine porque ya está harta de la contaminación y la maldad y cómo estamos destruyendo y contaminando los lagos y los mares, acabamos la capa de ozono, estamos destruyendo nuestros ecosistemas, nos estamos terminando los recursos. Todo esto es cierto. Pero la creación lo que espera no es que todo termine para desaparecer y decir, por fin todo se acabó, porque no es muy alentador, ¿verdad? La creación también espera una restauración, y esa es la esperanza de la que está hablando Pablo. Lo vamos a demostrar. Dice, porque también, fíjate el versículo 21, también la creación misma, te pregunto, ¿quién? No dice nosotros, ya hablamos de nuestra renovación, de nuestra restauración, de nuestra glorificación. Pero dice la Biblia que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuál es esa esclavitud de corrupción? La esclavitud que entra, el deterioro que entra por causa del pecado. Y la Biblia hasta aquí está demostrando que la creación también va a ser libertada. Ahora, en este punto, muchos podrían decir, sí, va a ser libertada al ser aniquilada. Ya no estará más bajo maldición, deja de existir y de esa forma es liberada. Es la creencia popular, tradicional que tiene mucha gente, pero la Biblia enseña otra cosa. Vamos a ver los pasajes, los versículos más contundentes en relación a esto. Dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y aquí Pablo hace una jugada de ajedrez que podríamos decir, si fuera un juego, este es el jaque mate en contra de cualquier argumento. Porque añade, dice, a la libertad gloriosa que ya vimos de los hijos de Dios. Ojo, hay una distinción entre la creación y los hijos de Dios. Y a la creación le espera la misma libertad, dice la Biblia, gloriosa que a los hijos de Dios. Ahora, si la creación fuera a ser aniquilada, o si tú afirmas esta noche la creación va a ser destruida, estarías concluyendo que entonces tú también serás aniquilado. Porque la Biblia traza un paralelo entre la esperanza que tenemos nosotros con la que tiene la creación. Dicho de otra forma, la misma libertad que nos espera a nosotros es la misma libertad que le espera a la creación. Te pregunto yo, ¿cuál es la libertad que estamos esperando nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿La de ser aniquilados y dejar de existir o la de resucitar y tener un cuerpo glorificado? Tú respóndeme, porque la Biblia dice que la misma libertad que a ti te espera es la misma que está esperando la creación y que le espera la creación. La creación misma, Romanos 8:21, para los impuntuales que apenas se van conectando, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción.
Pero para evitar cualquier duda, malentendido, herejía o lo que sea, el Espíritu Santo inspira a Pablo y le aclara: la libertad que espera la creación no es la aniquilación, no es dejar de existir, es la misma, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la creación le espera la restauración. Y lo vamos a seguir demostrando en este y en el siguiente mensaje. Continúa Pablo hablando, dice: porque sabemos que toda la creación, di conmigo ahí en casa, aunque estés solo y te vean como si estuvieras loco, toda la creación, dice, gime a una y está ahora, dice, hasta ahora con dolores de parto. Ahora esto se ha interpretado a veces muy mal, porque nos habla del sufrimiento de la creación. Y yo he escuchado que a veces se enseña como si la creación estuviera harta de nosotros y quisiera que todo se terminara para dejar de sufrir. Y si la creación está harta de nosotros, como lo mencionamos hace unos minutos, hemos contaminado el mundo, lo hemos hecho pedazos. Nos hemos acabado los bosques, hemos contaminado los océanos, hemos dañado a las especies, a los ecosistemas, el cielo, los mares, los lagos. El ser humano no se cansa de destruir todo lo que tiene en sus manos. La capa de ozono ni se diga, ¿verdad? Sí, hay dolor en la creación y regularmente se interpreta de esta forma: ya está harta y quiere que todo termine para dejar de existir. Pero si así fuera, la Biblia diría que gime a una y que está hasta ahora con dolores de muerte, con los dolores de una persona que, ¿cómo le podemos llamar? Está con dolores de moribundo, diría, hasta ahora. Pero la Biblia dice, está con dolores de parto. Y te hago una pregunta: ¿el dolor de parto es el dolor que tiene una mujer cuando está a punto de morir o cuando está a punto de dar a luz una nueva criatura maravillosa que va a salir de su vientre? Porque este es el tipo de dolor que la Biblia dice que tiene la creación. No el dolor de un moribundo cuyos días están a punto de terminar, sino con dolores de parto, o sea que hay vida a punto de surgir de la creación. Porque como veremos, Dios la va a restaurar. Dios va a recrear los cielos y la tierra. Y te voy a adelantar un poquito de lo que veremos en los siguientes mensajes. Te lo dije al principio. Donde vamos a reinar es en la tierra. No en esta tierra tal cual la hemos contaminada, sino completamente restaurada y renovada, pero a fin de cuentas será la tierra. De modo que cuando te preguntas, ¿y cómo será? Pues bueno, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que era esta tierra, pero completamente virgen, sin ningún daño. Y será una tierra similar la que Dios va a restaurar, mucho mejor que lo que conocemos, por supuesto, pero es una tierra. No tenemos por qué esperar, imaginar cosas raras, porque la Biblia nos dice claramente: nuevos cielos y nueva tierra. Serán nuevos, habrá cosas distintas, pero a fin de cuentas siguen siendo cielos y sigue siendo tierra. Todo esto lo aclararemos punto por punto en los siguientes minutos y en la próxima semana. Pero vayamos versículo a versículo entendiendo todas estas verdades. Está con dolores de parto, está a punto de dar a luz, como lo vamos a ver. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, Sabemos que nuestro espíritu, ¿verdad?, ha sido ya renovado, regenerado, fue quitado el pecado de en medio, el muro de separación entre Dios y nosotros, pero nuestro cuerpo, vimos en Romanos 7, sigue contaminado por el pecado. Y la Biblia dice, nuestro cuerpo también va a ser redimido. Como vimos en el último mensaje, tendremos un cuerpo glorificado, que ya no va a tener arrugas, ni se va a cansar, ni va a haber cosas que no te gusten. Todo lo malo va a ser quitado de él, y es un cuerpo que lo mejor de todo es, ya no tendrá que luchar contra las tentaciones, porque será un cuerpo libre de toda influencia del pecado. Y la Biblia nos enseña en versículos previos, porque ya después nos iremos a nosotros, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la creación y es el tema de esta noche. No sé si lo mencioné al principio, pero ahí está el título escrito: la creación también será rescatada, que a ella también le espera una transformación. Así que, queridos amigos y hermanos, repito, la tierra como es ahora no es nuestro futuro hogar. Aclaro para que no quede dudas, ¿verdad? No, yo no quiero regresar a este mundo lleno de smog y contaminación y estrés. La tierra como es ahora no es nuestro futuro hogar.
pero sí la tierra como era en la creación original y todavía mejor. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tierra original, vamos a ver, los cielos se van a unir a ella. ¿Cuál es la gran diferencia entre la tierra de Adán y Eva y la tierra donde tú y yo viviremos? Que en la tierra donde Adán y Eva vivía, la Biblia enseña que se paseaba el Espíritu de Dios, pero en la tierra donde tú y yo viviremos, el cielo se va a unir. Entonces viviremos tanto en el cielo como en la tierra. Viviremos tanto en el cielo como en la tierra. Ese es nuestro futuro hogar. No solamente el cielo, sino la tierra y el cielo. Vamos a ver otros pasajes, además de este de Romanos, que confirman todo esto que estamos aprendiendo esta noche. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Una qué? Una tierra nueva. Algunos pueden decir, ya ves, es otra completamente distinta. Aguántame tantito, para allá vamos a ir en los siguientes minutos y la próxima semana se va a poner bueno. Dice, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Desciende la nueva Jerusalén a la tierra, y Dios gobierna en los cielos y en la tierra que se unen. Una tierra que, insisto, será completamente renovada, restaurada. Quiero preguntarte, remontándonos al origen de todo, ¿cuál era el plan original de Dios con Adán y Eva? ¿Que vivieran dónde? ¿En el espacio? ¿En el limbo? ¿En un mundo espiritual? Porque esta es otra que no mencioné al principio, que mucha gente cree, ¿verdad? Seremos espíritus deambulando en un mundo espiritual. Entonces la gente se imagina el cielo como un lugar lleno de espíritus flotando, ¿verdad? Y lo más entretenido que harás en la eternidad será tocar una arpa vieja en una nube por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y eso en tu espíritu, porque no habrá cuerpos ni nada físico. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que lo espiritual y lo físico se van a unir. Y vimos ya en el último mensaje que tendremos cuerpos glorificados físicos. Entendamos, el problema no es lo material, sino la contaminación que entró a lo material. El problema no es el cuerpo, es el pecado que entró en el cuerpo. El problema nunca fue el mundo tangible, Dios lo creó. Y cuando lo creó, cierto o falso, dijo, y dice la Biblia, que lo vamos a ver más adelante, que vio Dios que todo era, ¿qué? Bueno. Entonces, no es de que Dios dice, híjole, no era tan bueno como pensaba. Me equivoqué, ni modo, pues a destruirlo todo y hacer un mundo espiritual nada más. Órenle a volar todos como espíritus. No, Dios hizo un mundo físico con árboles, con animales, con ecosistemas, con vegetación, a un hombre con un cuerpo físico, a una mujer con un cuerpo físico, y cuando terminó toda la creación material, la Biblia dice que Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Este era el propósito de Dios para con Adán y Eva. Que vivieran en un mundo físico con alimentos, con animales, con paisajes naturales maravillosos, de modo que el problema nunca ha sido la tierra. Entonces yo no entiendo por qué la gente quiere insistir en que todo será espiritual, porque piensa que el problema es lo material, lo físico, y no es así. El problema fue el pecado que se introdujo. Pero al no entenderlo, vemos la tierra como el problema, como un lugar perverso que tiene que ser aniquilado y al que nunca volveremos, ¿verdad? Y predicar esto pues es como predicar de Dios como un inventor que hizo una creación que no funcionó y que se da cuenta de su error y que dice, híjole, me tengo que retractar, y se consuela con haber rescatado unos cuantos y todo lo demás pues queda tirado a la basura. No es esto lo que dice la Biblia. Dice Génesis 1:31, que vio Dios que todo, digan conmigo, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La pregunta es, ¿por qué si era bueno en gran manera tiene que renunciar a ello? ¿Será que se retractó? Que dijo, no era tan bueno. No, me equivoqué, discúlpenme. ¿Te imaginas a Dios así? ¿Por qué Dios va a renunciar a aquello que antes del pecado era bueno en gran manera? ¿Por qué no simple y sencillamente quitarle el pecado del medio y restaurarlo a su estado original? Y eso, querida familia, es lo que dice la Biblia. Es lo que Dios va a hacer con la creación que va a restaurar.
además de que, como ya lo vimos, nos va a restaurar a nosotros y tendremos cuerpos glorificados, también promete renovar la tierra. Ya vimos en Apocalipsis 21:1 que la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, y vamos a ver un pasaje muy polémico de donde mucha gente concluye que esta tierra va a desaparecer por completo. Y después vamos a ver lo que dice el resto de la Biblia. Acuérdense que hay una regla de hermenéutica, la materia de la teología que trata la correcta interpretación de la Escritura, que es la analogía de la fe. Esta regla enseña que la Escritura interpreta la Escritura. Si tengo un pasaje que puede tener una, dos o tres diferentes interpretaciones que no pueden conciliarse, yo tengo que ver qué dice el resto de la Biblia. Por ejemplo, tengo este pasaje donde muchos dicen, oye, aquí parece ser que se pierde la salvación, pero también puede tener otra explicación en la que no. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no la puedo perder porque no es algo que me gano, es algo que viene de parte de Dios por gracia. Vemos que el resto de la Escritura defiende una posición y entonces nos damos cuenta que esa es la posición correcta. Yo te lo he explicado de esta forma. Acaba el estudio y tienes dudas acerca de algo que dije. Y en tu casa empiezan a debatir, no, lo que quiso decir fue esto, no, lo que quiso decir fue el otro. Bueno, tan simple y tan sencillo como que me marcas y te digo, esto fue lo que quise decir. ¿Para qué discutir si puedes recurrir al autor? En este caso, la Biblia no tiene solamente un libro, son 66. Si tengo duda en uno de ellos, tan simple y tan sencillo como que voy al resto de la Escritura para ver qué es lo que en verdad quiso decir el autor, que es el Espíritu Santo que la inspiró. Entonces vamos a 2 de Pedro y vamos a aclarar. Y después de esto, no sé si hoy, pero te adelanto que veremos, quizá la próxima semana, un montón de pasajes donde la Biblia promete que los justos, seguramente lo has leído y no te sabes dónde está, pero te suena, los justos heredarán la... ¿Qué dice? ¿La nada? ¿Heredarán el limbo? ¿El espacio? ¿Los cielos? ¿O la Biblia dice que los justos heredarán la tierra? La tierra. Habla en singular. Solamente hay una y solamente habrá una. ¿Va a ser destruida por completo? Eso sí, nadie lo niega, pero va a ser completamente restaurada y renovada y recreada. Vamos a 2 de Pedro, ahora sí. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que el hombre hizo se va a terminar. Para Dios es basura. Disfrútalas mientras las tienes. Qué bueno que tengas tu casa y tu coche, y si te fuiste de vacaciones, y el hotel bonito, y los edificios, y los museos, y los monumentos. Qué bueno, ¿verdad? No lo estamos satanizando, pero todo va a ser quemado. Así que no te aferres a nada, porque como le dijo Pablo a Timoteo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, versículo 13, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, mucha gente lee esto y lo interpreta naturalmente como que la tierra dejará de existir por completo y lo que Dios va a hacer es otra tierra completamente distinta. Sin embargo, cuando vemos que la Biblia habla en otros pasajes de renovación, de restauración, acabamos de leer en Romanos 8 hace unos minutos a los que se conectaron a tiempo, que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, conforme a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que está una con dolores de parto, que todas estas cosas entendemos lo que vamos a detallar ahora. Que la primer tierra no es que desaparecerá por completo en el sentido que va a ser desintegrada, como que Dios la mande en millones de partículas por todo el espacio, ¡pum!, sino que al igual que ocurre con nuestro cuerpo glorificado, que va a ser renovado y que va a ser quitado el pecado del medio y que no va a ser el mismo, que va a ser perfecto, así lo que la Biblia enseña es que va a destruir la tierra, pero la va a renovar, la va a recrear, la va a restaurar. Pedro
el mismo Pedro que habló de lo que muchos interpretan como una destrucción total o como una aniquilación en segunda de Pedro 3, mira lo que él dijo en Hechos capítulo 3 para que entendamos según la analogía de la fe, que es la regla que dice que la Escritura interpreta la Escritura, que el mismo Pedro, que muchos han querido interpretar sus palabras de segunda de Pedro 3 como una desaparición total, en Hechos capítulo 3, que obviamente el autor no es Pedro, lo sabemos, ¿verdad? Pero se citan sus palabras y vamos a ver qué es lo que dijo, porque aquí se menciona Pedro en primera persona. El autor es Lucas, pero a veces Lucas escribe lo que otros estaban diciendo, y este es el caso. Hechos 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Ya casi llego, aquí estoy. Listo. Si tú lees desde el versículo entre el 10 y el 11, hay un subtítulo que dice, ¿discurso de quién? De Pedro en el pórtico de Salomón. Entonces, desde el versículo 11, es Pedro el que comienza a hablar. Dentro de ese discurso, en el versículo 19, Pedro, ¿quién? El mismo Pedro que aparentemente dijo que la tierra va a volar en 1000 pedazos por todas partes, dice en el versículo, en Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dicho sea de paso, y no es el tema principal, pero ¿por qué mucha gente no vive ese refrigerio, esa paz? Porque no se ha arrepentido, porque no se ha convertido de sus pecados. Entonces, no estoy generalizando, ¿verdad? Hay gente como Job, que vivió una vida piadosa y le fue mal un tiempo por otra razón. No se trata de que te tortures y digas si me está yendo mal es porque seguro estoy en pecado. Pero vayamos por partes, ¿no? Y a veces he tenido a varones en consejería y le digo, mi hermano, ¿hay algún pecado oculto que tengas que entregarle a Dios para empezar por ahí? No, no hay ninguno, pastor, todo está en orden. 6 meses después sale a la luz que andaba en adulterio, por ejemplo, es un caso muy común. Con todo respeto, pues bueno, personas con esa actitud tanto pierden su tiempo y me hacen perder el tiempo a mí o a quien acuden, porque yo no puedo ayudar a nadie si no son honestos. Entonces, si no eres honesto, pues mejor ni pidas consejería y sigue haciendo lo que quieres, porque si pides consejería es en teoría para abrir tu corazón, decir la verdad y buscar ayuda, ¿verdad? De lo contrario, pierdes tu tiempo tú y haces perder el tiempo a los demás. Entonces, hay mucha gente, vuelvo a insistir, no estamos generalizando, pero hay casos donde las personas están viviendo permanentemente una doble vida y no quieren pedir ayuda y no quieren arrepentirse. Y pues bueno, entonces por más que te aconsejemos y oye, hazle así, así, ahora sí, y así, pues lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y poner nuestra vida en orden delante de Dios. Continuamos leyendo, Hechos capítulo 3, versículo 20, dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, fíjate, de la restauración, ¿de qué? De los cristianos, de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, de la iglesia, dice, de todas las cosas. Entonces el mismo Pedro que aparentemente enseña que todo va a ser desintegrado en 1.000.000 de partículas, también dice que todas las cosas van a ser restauradas. ¿No que no? Hasta la restauración, va a haber restauración. No solo de nosotros, dice la Biblia, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, Pedro no se está refiriendo a una desaparición total de la tierra. Y hay un pasaje clave que mucha gente se brinca y por no leer el contexto previo o posterior a los versículos polémicos, pues lo interpreta incorrectamente. Tenemos que interpretar siempre el versículo polémico dentro del contexto inmediato, es decir, en el capítulo, versículos antes, versículos después, pero el capítulo dentro del contexto del libro y el libro dentro del contexto de toda la Biblia. Aquí no tendríamos que ir tan lejos, basta con ver el contexto del capítulo. La clave en 2 de Pedro capítulo 3 está en este mismo pasaje, porque cuando habla de la aparente destrucción de la tierra, digo aparente porque sí habrá una destrucción total, pero no en el sentido que deja de existir, sino que la destruye para luego restaurarla, se traza un paralelo entre esa destrucción y la destrucción que hubo en los tiempos de Noé. Vamos a verlo otra vez. Regresamos a 2 de Pedro. Y mientras tanto te voy a preguntar qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé. ¿Dios desapareció la tierra por completo e hizo otra?
o hubo un nuevo comienzo, pero en la misma tierra. Fíjate, segunda de Pedro capítulo 3, hace rato leímos desde el versículo 10 al 13. Ahora vamos a ver el contexto previo, desde el versículo 1, donde él comienza a tratar el tema. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos, y diciendo dónde está la promesa de su venida, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjate, está hablando de los burladores y les dice que así como la tierra pereció en los tiempos de Noé, así ahora perecería, pero no por agua, sino por fuego. Y la clave para comprender el pasaje es responder qué pasó en el diluvio. En el diluvio la tierra fue devastada y hubo un cambio geológico. Y hay muchas cosas que hoy la gente no entiende, ¿verdad? Y bueno, no me quiero meter en otro tema, pero a veces hablan de ciertas capas que hablan de aparentes miles de millones de años, y hay dos teorías: uno, que sí la Tierra existió desde ese tiempo y hubo una creación, bueno, que los ángeles habitaron antes, etcétera, pero otros teólogos y científicos también creen que probablemente el mundo no es tan viejo como parece, y que todas estas capas pues se dieron de un momento a otro prácticamente a través de una gran inundación. Hay algo que se llama como los fósiles, ay, se me fue el nombre, eso me pasa por andar hablando cosas que no iban con el mensaje, los fósiles polistratos, gracias a Dios que me lo trajo a esta cabezota, que son fósiles que están cruzando diferentes eras geológicas. Entonces pues es imposible que un fósil, por ejemplo, que fue enterrado aquí, haya permanecido en el resto de toda su estructura durante todos esos miles de millones de años. Entonces de ahí muchos creen que más bien fue en un segundo pues enterrado, y que esas diferentes capas se llevaron a cabo por el diluvio, que trajo un cambio en el clima y en la geología, etc. Pero bueno, no es el tema de esta noche. Hablo mucho más al respecto en una serie que tengo que se llama Dios y la ciencia y creación o evolución. Pero bueno, aquí el punto es que vino un cambio a la tierra con el diluvio, pero a fin de cuentas Noé siguió viviendo en la misma tierra junto con su familia. No es que la tierra dejó de existir, sino que más bien Noé y algunos animales fueron librados para habitar en un mundo mejor, nuevo, listo y limpiado por Dios para ellos. Ahora, claro, yo no estoy diciendo que será exactamente lo mismo, que es lo que va a pasar, porque en esta ocasión la limpieza será mucho más profunda, ya que no será con agua, será por fuego. Entonces la renovación va a ser mucho más profunda. Lo que estoy diciendo únicamente es que no hay por qué interpretar este pasaje como una aniquilación de la tierra en el sentido que deja de existir, sino más bien en el sentido de que Dios la destruye por completo, pero para después restaurarla. Ahora, hasta aquí tú puedes decir: oye, pero tú acabas de leer que la Biblia dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Sí, la palabra nueva aquí es kainos, que significa nuevo en frescura. Entonces no transmite la idea de algo que no existía y acaba de comenzar a existir, sino más bien la idea de algo que ha sido renovado, a tal grado que se vuelve irreconocible, que es completamente nuevo, pero que partió de algo. O sea, lo mismo que va a pasar con nuestros cuerpos, como ya lo vimos, ¿no? Que vas a ser tú sin defectos, tú sin las consecuencias del pecado, pero no va a resucitar alguien más en tu lugar, vas a resucitar tú. Y así lo mismo Dios va a hacer con la tierra. Creo que un pasaje que nos puede ayudar a entender mejor es 2 de Corintios 5:17, que todos se lo saben porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, esta palabra nueva es la misma que se utiliza en Apocalipsis 21 para hablar de nuevos cielos y nueva tierra. Cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura, no en el sentido de que tú eres desintegrado y aparece alguien en tu lugar, ¿no?
Cuando alguien predica que en el cielo no vamos a tener memoria ni recordar quiénes fuimos en la tierra, es lo que está insinuando. Entonces no hay esperanza, no nos reconoceríamos. ¿Y por qué dice Pablo a los tesalonicenses que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, que nosotros sí la tenemos? Entonces, cosas como estas a veces nosotros creemos por no meternos bien a fondo y por querer espiritualizar lo espiritual. Y yo, como lo he dicho muchas veces, lo espiritual ya es espiritual, no lo tienes que espiritualizar. Cuando quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Entonces, lo que ocurre no es que al venir a Cristo desapareces tú y ¡pum! Dios pone a alguien en tu lugar. No, sino que tú eres renovado. El que está en Cristo, nueva criatura es, porque eres una mejor versión de ti. Y es la misma palabra que se utiliza para hablar de la nueva tierra. Entonces, para entenderlo mejor, de la misma forma que tú y yo somos hechos nueva criatura, así la tierra será hecha nueva tierra. Tú y yo conservamos nuestra identidad, pero somos renovados y es quitado el pecado. Y eso es lo que Dios va a hacer con la tierra. John Piper, un teólogo que muchos siguen, que muchos leen, explica esto haciendo una analogía con la oruga. Él dice que la oruga deja de existir cuando se convierte en mariposa, sin embargo hay una continuidad y una conexión entre ambas. Nadie ve la mariposa y dice, oh, salió de la nada. No, todos sabemos que viene de una oruga. Ya no existe, pero de ahí viene. Y él explica que algo similar será con la tierra. Será una tierra irreconocible. No hay comparación entre la oruga y la mariposa. No habrá comparación entre esta triste tierra y la que nos espera. Y yo me emociono porque si esta tierra todavía tiene lugares bonitos. Yo me fui la semana pasada de pinta a Bacalar, que se los recomiendo mucho. Está a 30 minutos de Chetumal. Y si vas de Cancún o la Riviera Maya, está a 4 horas de ahí en auto. Así que conviene más llegar directo a Chetumal y además los vuelos son mucho más baratos a Chetumal. Eso sí, el aeropuerto parece que se quedó en el siglo XVI. Hay muchas cosas que dan risa. Una de ellas, hasta se me olvidó publicar la historia, ¿verdad? El kiosco de comida que había en la sala de espera. De repente lo vi y digo, wow, qué completo, ¿verdad? Porque tenía un montón de opciones, pero todas decían próximamente, 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 próximamente. Un montón de cafés y sándwiches y bebidas y esto y el otro, pero todo próximamente. ¿Y ahorita qué tiene? Sándwiches y refrescos. ¿Para qué ponen esos letreros entonces? Pero bueno, el punto es que es un lugar precioso y estamos asombrados de las aguas transparentes y cristalinas y cómo se conserva todavía, ¿verdad? Y yo me pregunto si esto que el hombre ha contaminado tanto con el paso de los años nos sigue maravillando, ¿cómo va a ser la nueva tierra que Dios va a crear? ¿Cómo serán esos nuevos cielos y unidos a la tierra donde tú y yo viviremos? Mi hermano, solo te puedo decir una cosa. No sé si lo entiendan los de fuera, es un dicho mexicano, creo yo. Ni siquiera es un dicho, más bien es una expresión. No nos las vamos a acabar. O sea, vamos a recorrerla toda y va a ser impresionante, increíble, majestuoso, completamente nuevo, pero a fin de cuentas partirá de esta tierra. Ahora, una vez resueltos estos dos pasajes polémicos de Pedro y Apocalipsis 21, vamos a ver, si nos dio el tiempo de avanzar hasta aquí todavía, algunos pasajes bien interesantes donde se nos promete que tú y yo reinaremos sobre la tierra. Entonces no te preocupes, que si los presidentes y políticos y empresarios corruptos, poquito les va a durar. Y no estoy predicando resignación ni mediocridad, ¿no? Busquemos la justicia, ¿verdad? Y busquemos hacer del mundo un lugar mejor siempre. Y oremos para que el Señor haga justicia y todo lo que tengamos que hacer mientras estemos aquí, hagámoslo, pero no nos frustremos. Porque si tú te pones a ver a detalle todo lo que la gente roba y las injusticias y la maldad, te terminas frustrado. Yo cuando tengo la oportunidad de ir a predicar a Estados Unidos, la primera vez que yo pude ir y conocer a la familia de la fe por allá en diferentes iglesias, regresé con dos sabores muy encontrados. Por una parte, una gran satisfacción de ver y escuchar las historias de tantas personas que lograron llegar allá y de dónde venían y cómo el Señor pues los bendijo y tienen al menos una vida digna, pero al mismo tiempo con tanta tristeza por mi querido México, porque la pobreza extrema como la conocemos aquí no existe por allá, a menos que alguien por vicios, drogas, por flojera no quiera trabajar, pero hay oportunidades
para todo aquel que quiere. ¿Y sabes por qué es eso? Porque Estados Unidos de Norteamérica fue fundado sobre las bases bíblicas y se ha ido deteriorando poco a poco porque se están apartando de la palabra de Dios. Pero fueron, y hasta la fecha están los vestigios todavía de lo que algún día fueron, una nación ejemplar de lo que es posible vivir cuando tenemos convicciones firmes en la palabra de Dios. Si alguien tiene dudas, ahí está una de las más claras evidencias actuales de que la Biblia no es un libro caprichoso que tiene mandamientos anticuados sin sentido, porque la nación más poderosa que ha existido llegó a ser lo que fue y lo que todavía es justamente por esas bases, porque ellos fueron fundados por pioneros que creían en la palabra de Dios y todas sus leyes fueron basadas en la Biblia. Entonces, llegas a México y dices tantos recursos, tanto territorio, tanta capacidad, y la gente vive así porque México es un país muy corrupto, muy idólatra y muy injusto. Y no se vale que mucha gente trabajadora vive como vive. No se vale que mucha gente esforzada no tenga al menos una vida digna. Y mientras vivamos aquí, tenemos que hacer lo que podamos hacer, pero mi hermano, no permitamos que venga frustración a nuestro corazón, porque todo esto es temporal. Y por eso Pablo dijo, y vuelvo a repetir, aunque fue parte de la enseñanza anterior, que las afectaciones, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y de ahí es que se enlaza inmediatamente a lo que estamos viendo, que la creación también va a ser restaurada. Y tú y yo vamos a reinar en esa creación completamente renovada. Entonces, déjalos que sigan disfrutando los pocos años que les quedan de vida. Digo disfrutando entre comillas, porque realmente una persona sin Dios no tendrá la capacidad de disfrutar permanentemente de lo que tiene. Y el vacío de su corazón es una clara evidencia de que no estamos mintiendo. Porque Salomón dijo, hay hombres que no les falta nada de lo que su alma desea, pero hay algo que Dios no les da, y es el don de disfrutar de lo que tienen. Y esto es, creo que, lo peor que te puede pasar, porque cuando no tienes nada, al menos te queda la esperanza de algún día tener algo y soñar con alcanzarlo. Pero cuando tienes todo y sigues vacío, ¿qué te queda? Una profunda decepción y desesperación de decir, ¿y ahora qué sigue? Si ya alcancé todo lo que quería y sigo sin estar completamente lleno. Porque Jesús tenía razón cuando dijo, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Y si es tu caso y te sientes vacío, entiéndelo. Lo primero que tienes que hacer es rendirte al Señor. Tu problema no es que te falte el trabajo ideal, la novia ideal, el esposo ideal, los hijos ideales. Tu problema quizá es que has puesto a todo esto antes que Dios. Cuando Dios es el número uno, te vas a dar cuenta que tú puedes ser completamente feliz, aun si todo lo demás está mal o no existe. Y después vienen otras cosas que complementan tu felicidad, pero que no son la fuente de ella. La fuente de nuestra felicidad tiene que ser el Señor. Es en su presencia donde hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Si tú no lo entiendes, puedes tener el mundo entero y seguir frustrado. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Regresamos a lo que estábamos. Nos quedan 10 minutos. Vamos a leer estos versículos y terminamos. Y decir segunda de Proverbios. Proverbios capítulo 2. Versículo 21. Dice, porque los rectos o los justos habitarán, ¿qué dice? Búscalo conmigo. La tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Pero los impíos, versículo 22, serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿De dónde? De la tierra. ¿No que no? Capítulo 10, versículo 30, seguimos leyendo las promesas. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Los impíos, Proverbios 10, versículo 30, no habitarán la tierra. Entonces, van a habitarla temporalmente, pero van a ser removidos. ¿Quiénes permaneceremos en ella? Aquellos que hemos sido declarados justos al poner nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. Salmo 37, vamos a ver más pasajes. Versículo 9. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora, en el contexto previo de Romanos 8 que estamos leyendo,
¿Qué vimos en los últimos mensajes? Que somos hijos, herederos y coherederos. Y la Biblia dice que parte de la herencia que nos espera es la tierra. Es la tierra. Esto es impresionante. Me da risa cómo la gente persigue tanto la teología de la prosperidad y cómo estas iglesias están atascadas. Y cómo creen aquellos que hablan de ella, que están hablando como de la gran panacea, de la gente exitosa y tu mejor vida ahora y cosas por el estilo. Y es solamente un reflejo de lo poco que esperan o que creen en la vida eterna. Porque cuando tú ves esto dices, Señor, si me prosperas, me bendices, qué bueno, gloria a Dios, sino que me interesa. ¿Qué son algunos años a comparación de toda la eternidad gobernando, no en este mundo contaminado, sino en la nueva tierra, uyuyuy, ayayay, que tú te vas a armar para todos nosotros? Y tú vas a estar junto con nosotros y serás nuestro rey. Y ahí reinará la justicia. Entonces no habrá autos, pero podrás andar en tu caballo volador sin miedo a que te lo roben. Porque ya es el colmo que la gente pues ni siquiera puede disfrutar de lo que tiene, ¿verdad? Por miedo a que, bueno, al menos países como nuestro triste México, invadido por la delincuencia, entonces pues ya mucha gente pues no puede disfrutar de lo que tiene, ¿no? Entonces, en la nueva tierra, ahí sí vas a poder andar en tu caballo volador y no va a haber envidia, ni quien te levante, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué tienes que envidiarle a la gente que tiene cosas aquí en la tierra? Y vuelvo a insistir, no estoy predicando conformismo, ni mediocridad, ni nada por el estilo. Si Dios te bendice, obviamente tienes que trabajar. La Biblia ordena que lo hagas, ser bien administrado y prosperas y te va bien. Gloria a Dios, qué bueno, pero entiende, es un extra. Con esto, sin esto, tú puedes ser feliz. Con la presencia de Dios, es un extra. ¿Y qué tienes que envidiar? ¿Y por qué hablamos en nuestros mensajes de poner la atención en ello y enfatizar como si fuera lo máximo cuando todo eso va a ser quemado? Todo eso va a ser destruido. Pero lo que nos espera es para siempre. Lo que nos espera no se va a terminar. Y esta debería de ser la verdadera teología de la prosperidad que nosotros deberíamos de predicar. Lo que nos espera en la eternidad, que no es comparable con lo que tenemos en este mundo. Ahí es donde tendríamos que nosotros enfocar nuestra mirada en lo eterno. No aquí donde la polilla y el orín corrompen. Y la Biblia por eso enseña, no te hagas tesoros en la tierra. Ahí está la gente, afanada y estresada, turbada por lo que tiene, por lo que va a perder. Jehová dio, Jehová quitó, bendice a Dios cuando te dé, bendice a Dios cuando te quite, no te estreses, no te afanes, no te enojes con Él. Mira lo que te espera por delante. Y no lo estás viendo porque tienes tu mirada solamente aquí, en lo que en algunos años dejarás de disfrutar, porque o se acaban las cosas o te acabas tú. ¿Quién sabe quién se va a acabar primero? Apenas hace algunos días, de eso que te quieres dormir y te vienen esos... ¿Has visto los memes donde dices, me voy a dormir y el cerebro se prende con una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿y cómo serán las ciudades y las casas dentro de algunos años si siguiéramos con vida? Y cómo, por ejemplo, tú vas al centro de la Ciudad de México, ¿no? Y construcciones de hace muchas décadas, pues las tienen que demoler y volver a levantar. Y me preguntaba yo, ¿las casas donde habitamos seguirán siendo habitables o tendrán que demolerlas? ¿Qué va a pasar con todos los fraccionamientos, etcétera, etcétera? Y venía esa pregunta que yo pensaba si la vida todavía existiera muchos años más adelante, lo cual lo veo poco probable, creo que el Señor va a venir antes, ¿verdad? Pero era una suposición. Entonces, todo eso que aquí nosotros tenemos, disfrútalo mientras vivas, pero no te afanes, no te obsesiones, porque tú vas a heredar. La Biblia no dice la casa de la abuela, están peleando los hermanos por el testamento, los nietos, ¿verdad? La empresa, no. Los justos heredarán, escucha, esta es tu herencia. ¿Por qué andas haciendo caso a los teólogos de la prosperidad? Ay, pon tu mirada en ese coche y declara y confiesa y esa mansión y visualiza y todo este materialismo que contamina el corazón. ¿Cómo habría de perder mi paz por esas cosas si la Biblia dice que yo voy a heredar? No eso, la tierra completa. Esa es nuestra herencia. Digo, parte de ella. Obviamente lo más importante es la presencia de Dios, que ya vimos que habitará en ella.
pero hoy el mensaje está hablando de la restauración de la tierra. Seguimos leyendo. Me emocioné tanto que hasta cerré mi Biblia. Estábamos en el Salmo capítulo 37. Ya no me acuerdo si te lo leí completo. Te quería leer del 9 al 11. Si no hay, déjalo de todas formas porque vamos a ver otros después. Sí. Dice el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Como te decía hace rato, así que ni te aflijas. Pero los mansos, repite, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Habrá recreación en la tierra con abundancia de paz. Allí mismo en el versículo 22, Salmo 37, versículo 22, dice, mas los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Ahora, esta palabra tierra es la palabra hebrea eretz, que siempre se utiliza para hablar de un lugar físico y tangible. Ese lugar físico y tangible, la Biblia dice, lo vamos a heredar nosotros. Brincamos al Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a aventarnos una buena ojeada de nuestra Biblia hasta las últimas páginas de ella. Y dice el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15, que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, fíjate, qué increíble, los reinos del mundo, no dice, han venido a ser aniquilados, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hace poco te predicaba que yo tenía una teoría, y no sé por qué era teoría, si hay pasajes tan claros como estos, que era que las diferentes naciones que habitaron en la tierra, que tuvieron a cristianos que fueron redimidos de entre de ellas, tendrán representaciones de esa nación en el cielo. Y te decía yo, qué hermoso sería, por ejemplo, un México sin pecado. Y bueno, pues este pasaje confirma que los reinos de este mundo ahora pasarán a ser del Señor Jesús. Y dice, y Él y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Porque en este mundo, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. El príncipe de este siglo. ¿Qué significa? Que no es el dueño de la tierra. Porque la palabra mundo o siglo habla del ambiente, de la influencia que lo rodea. Entonces, Él solamente gobierna o influencia sobre toda la gente que se deja gobernar por Él, pero no es el dueño de la tierra. Entonces, Él está influenciando a los gobernantes y en ese sentido le pertenecen. Pero cuando el Señor restaure todo, los reinos, se le quite esa influencia a Satanás, todo es restaurado y redimido y viene a pertenecerle a Jesucristo. O sea, ya es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él ha respetado la decisión de cada quien, de los gobiernos, de decirle, no te quiero, no te metas, y bueno, está bien, ¿verdad? Y nos ha permitido enfrentar las consecuencias del pecado, pero Él los va a tomar para sí mismo y reinaremos juntamente con Él. Entonces, yo sí creo firmemente, después de leer esto y lo que vimos en aquella ocasión, que habrá representaciones de los reinos en los que hubo cristianos redimidos. Lo que quiero decir es que habrá un México cristianizado. Iba a gritar como mariachi, pero no le sé, así que los que sí sepan ahí en casa háganle ayayay o como sea que griten los mariachis, ¿verdad? Completamente libre del pecado, porque vuelvo a insistir lo que tantas veces he dicho, el problema no es el cuerpo físico ni el mundo físico, y en este caso el país, es el pecado, pero el Señor quitará el pecado de en medio, y estos reinos no dice que serán destruidos, reemplazados, sino que pasarán a ser de Él. Entonces todo lo que caracteriza un reino, su gente, su cultura, arte, deportes, etc. Hay muchos autores cristianos que creen que seguirán existiendo, pero ahora completamente libres del pecado. Y termino con esto, Mateo capítulo 19, versículo 27, ya son las 9 de la noche, así que leemos esto y nos despedimos para continuar la próxima semana. Mateo capítulo 19, versículo 27. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
después de cuándo sucederá todo esto. No dice después de la destrucción de todas las cosas, sino después de la regeneración. Como te dije hace rato, cuando Dios hizo todo, vio que era bueno en gran manera. ¿Por qué pensar que se va a olvidar de eso? No, Él simplemente va a restaurar las cosas. Continuaremos la próxima semana viendo más al respecto. Mientras con esto tenemos ya mucho para platicar, para debatir en casa, para emocionarnos, ¿verdad? Dile a tus hijos, mijos, pues a lo mejor les voy a dejar herencia o a lo mejor no, ¿verdad? Pero si le echan ganas y se portan bien con el jefe, van a heredar toda la tierra completa. Así que dejen de estar soñando con la herencia del abuelo, del tío, del papá, de todo esto, porque lo que nos espera es mucho mayor. Así que vivamos en paz, disfrutemos lo que tenemos, pero nunca perdamos el gozo por las cosas materiales, porque no son absolutamente nada. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, nos emocionamos con ella, lo anhelamos y te agradecemos porque no merecíamos nada, Señor, y no solamente nos perdonaste del pecado y nos libraste de la condenación eterna y nos regalaste la vida eterna, sino que además nos las has regalado en un lugar maravilloso que no merecemos, Señor, en un lugar donde no habrá competencia contigo, donde las cosas que nos van a emocionar no serán un obstáculo en nuestro corazón para buscarte. Tú serás lo primero a pesar de la majestuosidad que nos va a rodear, Señor. Eso será un complemento que disfrutaremos juntamente contigo, Señor. Gracias te damos y que estas verdades fortalezcan a aquellos que están pasando tiempos difíciles, Señor. Que sepan que en esta tierra, mientras busquen tu reino y tu justicia, todo lo que necesitan, techo, vestido, alimento, tú se los darás y que en tiempos difíciles nunca les faltará nada, Señor. Que no haya envidia en nuestro corazón hacia los malos, Señor, ni amargura, ni falta de gozo, Señor. Que podamos disfrutar lo que tú nos permitas, pero si algo no se pudo, Señor, no es motivo para frustrarnos. Esto no ha terminado. Viene lo mejor y será por los siglos de los siglos. Gracias, porque esto solamente ha sido hecho por ti y para ti, por tu gracia, por el gran amor que no merecíamos que nos tuviste. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y bueno, antes de despedirnos, solamente les comento, mañana nos vemos a las 8 los matrimonios y el domingo estaré compartiendo en el segundo y tercer servicio, Pastor Yoshi el primero. Nos vemos a las 11 y 1:15 de la tarde. Los últimos domingos no hemos podido transmitir en vivo por problemas de red con el hotel. Por eso se ha programado el mensaje para las 6 de la tarde. Veré si este domingo puedo transmitir aunque sea con mi teléfono y ya que en la tarde se sube el mensaje bien editado, ¿verdad? Si es así, verán la notificación en la mañana y si no, esperen el mensaje a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos, vele a presumir a tu familia tu herencia, dile, y nada más lo que me dejó mi papá celestial. Arrepiéntete si también quieres ser parte de la herencia y si no, pues confórmate con la casa del abuelo. Que Dios los bendiga, estamos despedidos.